de la vida y la muerte. Sabiduría del budismo tibetano con Salvador Cornejo. Segunda parte. La muerte. Capítulo 11. Consejos de corazón sobre la asistencia a los moribundos. Lo esencial en la vida es establecer con los demás una comunicación sincera y libre de temores, y esta nunca es tan importante como cuando se trata de una persona moribunda. Manifestar amor incondicional. Una persona a punto de morir necesita sobre todo que le demuestren un amor tan incondicional como sea posible, libre de toda expectativa. Tarde o temprano, todos los que trabajan con moribundo se dan cuenta de que están recibiendo mucho más de lo que dan, pues encuentran aguante, valentía y muchas veces humor. Decir la verdad. A menudo me preguntan, ¿hay que decirle a la persona que se está muriendo? Y yo les respondo siempre, sí, de la manera más serena, más afectuosa, más sensible y más hábil posible. Si no les decimos la verdad a los moribundos, ¿cómo podrán prepararse para la muerte? ¿Cómo podrán llevar las relaciones de su vida a una conclusión verdadera? ¿Cómo podrán atender a los numerosos asuntos prácticos que deben resolver? ¿Cómo podrán ayudar a los que quedan atrás y han de seguir viviendo después de su partida? Miedo a morir. A veces pienso que no puede haber una manera más eficaz de acelerar nuestro crecimiento como seres humanos que trabajar con moribundos. Atender a moribundo constituye de por sí una profunda contemplación y reflexión sobre la propia muerte. Los maestros budistas hablan de la necesidad de morir consciente con un dominio mental tan lúcido, nítido y sereno como sea posible. Los asuntos por resolver. Otra angustia que a menudo se presenta al moribundo es la de dejar asuntos sin resolver. Los maestros nos dicen que habríamos de morir en paz, sin aferramiento, añoranza ni apego. Eso no puede conseguirse plenamente si no se dejan resueltos en la medida de lo posible los asuntos pendientes de toda una vida. Aún en el mismo límite de la vida es posible remediar los errores del pasado. La despedida. Christine Longaper ha descubierto que para una persona en ese caso pueda soltarse y morir en paz, necesita oír dos garantías verbales explícitas de sus seres queridos. En primer lugar, esto han de darle permiso para morir y, en segundo lugar, han de asegurarle que saldrán adelante después de su muerte, que no debe preocuparse por ellos. Por una muerte en paz. Naturalmente, en un hospital moderno, no se puede dejar el cuerpo a solas durante el periodo de 3 días, que era habitual en Tíbet, pero hemos de dar a los muertos toda la ayuda que podamos en forma de silencio y paz para ayudarlos a iniciar su viaje más allá de la muerte. Una de las cosas que espero de este libro es que los médicos de todo el mundo se tomen muy en serio la necesidad de permitir que la persona muera en silencio y en serenidad. Una muerte pacífica es un derecho humano esencial, más esencial quizá que el derecho a votar o el derecho a la justicia. Es un derecho del cual, como nos dicen todas las tradiciones religiosas, dependen en gran medida el bienestar y el futuro espiritual del moribundo. Capítulo 12. Compasión, la joya que concede los deseos. Así pues, todo lo que he dicho hasta aquí sobre la asistencia a los moribundos podría tal vez resumirse en 2 palabras: amor y compasión. ¿Qué es la compasión? No es solamente una sensación de lástima o interés por la persona que sufre, ni es solamente un afecto sincero hacia la persona que tenemos delante.
ni solo un claro reconocimiento de sus necesidades y su dolor. Es también la determinación sostenida y práctica de hacer todo lo que sea posible y necesario para contribuir a aliviar su sufrimiento. La lógica de la compasión. ¿Qué creemos que nos hará felices? Un egoísmo astuto y lleno de recursos, la egoísta protección del yo, que como todos sabemos a veces puede volvernos terriblemente crueles, pero de hecho lo cierto es que todo lo contrario. Cuando se contemplan realmente, se ve el apego y el culto al yo son la raíz de todo el daño que les hacemos a los demás y también de todo el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Todos esos pensamientos, emociones, deseos y actos negativos que son causa de nuestro karma negativo son engendrados por ese aferramiento al yo y ese mimo del yo. Son la causa fundamental de todos los sufrimientos del samsara. No puede usted tener mayor aliado en esta guerra contra su mayor enemigo, su propio aferrarse y mimarse a sí mismo, que la práctica de la compasión. El dedicarnos a los demás, asumir su sufrimiento en lugar de mimarnos, lo que conjuntamente con la sabiduría de la ausencia de ego, permite destruir más eficaz y completamente ese antiguo apego a un falso yo, que ha sido la causa de nuestro interminable vagar por el samsara. En nuestra tradición vemos la compasión como la fuente y la esencia de la iluminación y el corazón de la actividad iluminada. Bueno, Salvador. Buenas tardes, Roberto Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos para una nueva sección, ¿no? De la vida y la muerte, sobre el libro tibetano de la vida y de la muerte. Exactamente. Bueno, pues ya entramos en la segunda parte del libro, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Uh-huh. Es un tema, pues bueno, muy necesario quizás que tengamos conocimiento sobre este tema, ¿no? Que tarde o temprano, pues bueno, todos tendremos que afrontar nuestra muerte cuando llegue nuestra hora. Y parece que en nuestra cultura, en nuestra sociedad hay miedo, ¿no? A hablar de este tema, ¿no? Parece que hablar de este tema es como tabú. Y debido a este tabú, a esta falta también de conocimiento, pues hay muchas personas que cuando les llega la hora, pues no están preparados, ¿no? Hay un dicho tibetano que dice: el ser humano se tira preparando, y llegan a su muerte sin estar preparado, ¿no? Para mí, toda la información que revela este libro con respecto a la muerte es muy interesante. Ya en capítulos más adelante veremos cómo se describen las fases de la muerte, qué ocurre en el moribundo después y cómo se le puede ayudar, ¿no? Porque Salvador, para recordarlo a los oyentes, hasta aquí, en capítulos anteriores, era la parte del libro, digamos, la vida, la que trataba sobre la vida. Efectivamente, era la vida. Que los tibetanos ven la vida y la muerte como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Estemos vivos o no, siempre estamos existiendo. Y aquí entramos en la fase del bardo natural de la muerte. Uh-huh. Bueno, pues aquí en este capítulo, la segunda parte del libro, la muerte. Recordamos el capítulo que es el número 11, el consejo de corazón sobre la asistencia a los moribundos. Eso es. Pues nos habla Sogyal Rinpoche, da consejo a las personas y hay personas que se especializan en trabajar con moribundos a ayudarle a morir. Parece que esta práctica de ayudarle a morir a una persona, quizá para mucha gente no tenga mucho sentido, pero parece ser muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuando les llega el momento tienen mucho miedo. Depende de cómo hayan vivido y depende de si a lo largo de su vida desarrollaron algún tipo de espiritualidad, ¿no? Lograron integrar hacia adentro, ¿no? Y tener de alguna forma una espiritualidad, ¿no? Salvador, una pregunta, disculpa que te corte. Realmente lo que estamos hablando aquí es que contrasta mucho con nuestra sociedad, es decir, con nuestra cultura. Es decir, que en la tradición budista u otra de Oriente, el hecho de creer en la reencarnación, ¿verdad? Y de esa preparación, de esa purificación, digamos, de esa vida dedicada a no continuar en el samsara, ¿no? Pues contrasta mucho con la sociedad en nosotros, la cultura más occidental, en la que
pues vive todo lo que pueda, que va a llegar al fin de todo. ¿Sabes lo que te quise decir? Es como que la muerte ya, lo que no se piensa, lo que no hay que mirar, quizás es como el rincón que hay que aprovechar la vida, y contrasta mucho con esta filosofía, ¿verdad? Y esta tradición budista. Hay un gran contraste en dos sentidos. En nuestra cultura están los que son creyentes y los que no son, ¿no? Evidentemente los ateos no creen en nada, y los que tienen de alguna forma alguna senda espiritual, como puede ser el cristianismo, pues tienen una fe desarrollada de alguna forma, ¿no? Pero aún así hay bastantes diferencias en cómo el budismo entiende el proceso de morir. Y yo diría que hay bastante desconocimiento en nuestra cultura de qué ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque, para empezar, vamos a centrarnos un poco en la asistencia a los moribundos. ¿Por qué es tan importante? Porque parece ser que el momento del nacimiento y de la muerte son como dos momentos muy importantes y muy determinantes en lo que ocurre después. Es decir, los que hacen terapia regresiva, cuando empiezan a tratar a una persona, descubren que muchas cosas que tienen que trabajar se formaron en el vientre de la madre. Es como durante el niño se está en el vientre de la madre, hay muchas cosas que trabajar en ese momento, porque es un momento muy importante y muy decisivo en la vida de la persona, y tanto el momento del nacimiento como tal. Y la muerte es otro nacimiento a una nueva vida. Y hay que tratar la muerte de una forma especial en el sentido de cómo necesitamos morir. Pues necesitamos morir en paz, necesitamos morir tranquilamente, tratar de buscar la inspiración y no tratar con miedo, no morir con miedo, no morir con resentimiento, no morir disgustado, enfadado. Es decir, esa paz mental es fundamental. Claro, y para ello, porque los oyentes pueden decir, uy, pero yo para qué quiero tener una buena muerte o una muerte, es porque una buena muerte se consigue con una buena vida, ¿no? Claro, los budistas insisten mucho, de hecho, muchas prácticas de su espiritualidad es para prepararse para la muerte, porque la muerte revela una gran oportunidad de liberación. Es decir, cuando entremos en las fases de la muerte, hay una fase que es que la naturaleza superior de la mente se revela. Y si la persona toma ese momento del morirse con la actitud adecuada y en un estado meditativo, puede aprovechar ese regalo, esa potencialidad que se le ofrece en ese momento. O sea, no tenemos que tener miedo en absoluto. De hecho, algunos meditadores muy consumados, que practican mucho la meditación, dicen de la muerte como la meditación más elevada y más profunda. Porque en realidad lo que ocurre es que los sentidos se empiezan a disolver y empezamos a dejar de percibir el mundo físico y el mundo mental, pero empieza a aparecer esos otros niveles de conciencia que somos nosotros mismos. Entonces, en este sentido, ¿cómo nos tomamos la muerte y qué grado de preparación es importante, ¿no? Y para mencionar un poquito lo que hemos leído, ¿no? La importancia de decirle al moribundo la verdad para que se vaya preparando, la importancia de irse con los asuntos resueltos. Hay muchos asuntos que nos podemos llevar a ese momento, ¿no? En donde muchas conversaciones, muchos conflictos que han surgido durante la vida con los hermanos, con los padres, con personas. Sí, es importante dejar resuelto un poco todo lo posible para que te puedas ir en paz, ¿no? Uh-huh. En principio, uno de los inconvenientes que se encuentra mucha gente es que no aceptan la muerte. Si llega ese momento y no aceptan la muerte, pues un poco peor, ¿no? En enfrentar ese momento sin aceptación. Entonces un moribundo debe de llegar al logro de aceptar su propia muerte, de comprenderla y de permitirse irse en paz. El tema de resolver todo lo no resuelto, y también hay una parte de los familiares, ¿no? Los familiares tienen que dejar ir a la persona moribunda, darle el permiso y dejarlo ir, porque ellos también necesitan desprenderse y quedarse tranquilos, en el sentido de que los familiares se quedan en paz. Hay una parte aquí, si te parece, de eso que escribe Sogyal Rinpoche, que te la voy a leer, Roberto Carlos. Vale. Dice: cuando me preguntan por la mejor manera de darle a alguien permiso para morir, les digo que se imaginen que están de pie junto a la cabecera de la persona amada y que le dicen con la profundidad y sincera ternura: estoy aquí contigo y te quiero. Estás muriéndote, y eso es completamente natural. Le ocurre a todo el mundo. Me gustaría que pudieras seguir aquí conmigo, pero no quiero que sufras más. El tiempo que hemos pasado juntos ha sido suficiente, y siempre lo tendré como algo precioso. Por favor, no sigas aferrándote a la vida.
déjate ir. Te doy mi más sincero y pleno permiso para morir. No estás solo, ni ahora ni nunca. Tienes todo mi amor. Como un ejemplo que pone Sogyal Rinpoche de qué le diría un familiar a la persona que está muriendo para que se dé el permiso y se pueda ir en paz. ¿Qué te parece, Roberto? Pues podemos darnos cuenta de la cultura. ¿Te acuerdas que recordamos en una ocasión un documental y que en el cual se ve perfectamente, si podemos en YouTube, para nuestros oyentes si quieren, que es muy gráfico y muy real este documental, ¿no? Es muy directo. Como creo que poniendo en el mismo YouTube el libro del tibetano de los muertos, creo que salía en algunos documentales, y es como eso, puedes ver como la tradición y es el respeto a la transición. De hecho se contacta con estas personas, las cuales hacen esa labor con el moribundo, para esa transición, ¿verdad? Es muy interesante porque es que eso para nosotros es muy... Claro, es muy interesante porque ten en cuenta que mucha gente, en líneas generales, no sabemos lo que ocurre, ¿no? La muerte es una transición. Pasamos de una realidad a otra. Y parece sorprendente, pero muchos libros, muchos escritores y libros espirituales vienen a decir que hay un porcentaje de personas que mueren y no se dan cuenta que están muertos. Es decir, uno puede preguntarse cómo puede una persona morir y no darse cuenta. Porque en realidad lo que está vivo es la conciencia. El cuerpo es un vehículo. Y cuando morimos, la conciencia que muere, digamos, tenemos el cuerpo astral, pues la persona que muere, lo que hace que su cuerpo astral sale del físico y continúa su vida. La muerte no es un punto y final, sino un punto y seguido. Y en este sentido, el moribundo muere, despierta en el otro lado del velo, en lo que es la dimensión astral, según algunos estudios, con su cuerpo astral, y la persona sigue pensando y sigue con las mismas tendencias que ha tenido siempre. Es decir, la mente no para de generar los mismos pensamientos, las mismas emociones y los mismos procesos. Entonces la persona se percibe a sí misma como viva. No está muerta, se percibe como viva. Y en este sentido, algunos ven su cuerpo allí tendido y ven a los familiares y le hablan a los familiares y no ve que les responda y se mosquean, se enfadan y no entienden, están muy confusos porque no saben qué está pasando. Y es que hay un porcentaje de personas que mueren y no se dan cuenta que están muertos. Entonces, en este sentido, estas prácticas, que los que asisten a los moribundos, que le ayudan a morir bien, los guían, y existen métodos y sistemas para guiarlos, y es de gran ayuda. Y como he dicho, como el momento de la muerte es un momento de vital importancia, Sogyal Rinpoche dicen que ayudar a los moribundos es uno de los trabajos de compasión y de amor y de servicio más elevados que tenemos. Tu capítulo es que se centra en los moribundos, ¿verdad? En el de la compasión. Sí, asistencia a los moribundos. Exactamente. En el capítulo siguiente ya hay una centrarse en lo que es la compasión, y es muy interesante. Si quieres te leo algunos fragmentitos al respecto. Nos dice: hemos de establecer una distinción clarísima entre lo que favorece el interés de nuestro ego y lo que redunda en nuestro verdadero interés. Todo nuestro sufrimiento proviene de confundir lo uno con lo otro. Qué interesante, ¿verdad, Salvador? Porque aquí ya el ego está a día de hoy también muy presente en la cultura occidental y más presente en esta vida, ¿verdad? Claro. En tu capítulo, la compasión, ¿no?, la joya que concede los deseos, habla de la compasión como una solución real a la causa de los problemas que normalmente tenemos. Sogyal Rinpoche y el budismo tibetano viene a decir que la causa de los problemas que tenemos es ese aferramiento, ese apego a ese yo, a esa identidad del yo. Uh-huh. Entonces, dedicar tanta atención a ese yo crea numerosos problemas, en donde la compasión, puesto que es un amor y amor incondicional hacia los demás, esto derrite, disuelve tanta atención a ese yo, ¿no?, a ese apego, y en ese sentido disuelve la causa de mucho sufrimiento. Revela aquí Sogyal Rinpoche que la compasión es sanadora, poderosa, no solo para la persona que lo practica, sino para quien lo recibe. Uh-huh. Voy a leer algún fragmentito más porque tienen bastantes muy interesantes en este capítulo, que dice: en el plano más profundo de todos, si practica usted constantemente la compasión para con el moribundo, en este caso también nos comentan sobre el moribundo,
y le inspira a su vez a hacer lo mismo, puede que no solo le cure espiritualmente, sino incluso físicamente, y descubrirá maravillado lo que todos los maestros espirituales saben, que el poder de la compasión no tiene límites. Salvador, es muy muy importante en la cultura o en la tradición tibetana la compasión, ¿verdad? Es muy importante. Piensa que es una cultura enfocada a la búsqueda de la iluminación y de esa sanación, ¿no? En donde ellos ese apego al yo y ese buscar la felicidad en mí, en el yo, ellos consideran que es un camino contrario, que es un camino que a veces trae más dificultades que felicidad, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos dan mucha importancia al amor incondicional, al amor y a la compasión. Y además tu capítulo habla de la compasión como una herramienta verdadera de poder, de transformación interior personal, que también influye sobre la persona que lo recibe, ¿no? Como acabas de leer tú. Y de hecho en el libro nos comentan de que tradicionalmente también se realizan cuentos con esta dinámica de la compasión, es decir, que cuento es lo que aparece un vagabundo, un moribundo en que te encuentras con esta persona. Hay un famoso cuento de los tigres, sí, de Buda, que se entrega, ¿no? Este Buda, ese es muy mitológico, ¿verdad? Se entrega por la compasión que sentía por esos animales, se entrega, sí, a la madre con sus cachorros para ser devorado. Esto es muy mitológico. Claro, aquí en el libro describen ese cuento como un ejemplo de lo que es la compasión y revela los efectos que tuvo esa compasión, desde el inmenso poder que puede tener ser compasivo, ¿no? Lo que ocurre es que si contamos ese cuento así, claro, puede ser, pero muchos pueden no creerlo. Claro, no. Pero, por ejemplo, si nos vamos a lo que a día de hoy, ¿no? Y desde entonces, ¿no? Porque este libro nos habla de ello, es lo que se lleva más a la práctica. Estos son como historias tradicionales, que esto tiene miles de años, ¿no? Entonces, es cierto que se nos dice en este mismo capítulo, pues, ejercicios, ¿no? Para la práctica de la compasión, para que veamos que no es algo sino que se practica, se ejercita y pues bueno, pues mira, pues podemos encontrar la historia de Tonglen y el poder de la compasión, que dice, una de las grandes cualidades de la tradición budista es que ha desarrollado una gama de prácticas que realmente nos pueden servir de ayuda en esas situaciones, que verdaderamente pueden nutrirnos e infundirnos el poder y la gozosa riqueza de recursos y entusiasmo que nos permitirán purificar la mente y desbloquear el corazón, para que las energías curativas de la sabiduría y la compasión puedan actuar sobre la situación en que nos encontramos y transformarla. ¡Qué maravilla!, ¿no? Digo, sí, hay muchas prácticas para desarrollar esa compasión. Nos dicen que el autor nos dice que de todas las prácticas que conoce, la práctica del Tonglen, que en tibetano significa dar y recibir, es una de las más útiles y poderosas, nos dice para él. Y así resumiendo, nos dice que cuando uno se siente encerrado en sí mismo, Tonglen le abre a la verdad del sufrimiento de los demás. Cuando tiene el corazón bloqueado, destruye las fuerzas que lo obstruyen, y cuando se siente ajeno a la persona que padece o que está resentida o desesperada, lo ayuda a encontrar dentro de sí mismo y luego a irradiar el amoroso y expansivo resplandor de su verdadera naturaleza. Sí, hay numerosas prácticas. De hecho, en realidad, la naturaleza fundamental de la mente es amor y es compasión. Es decir, nuestra verdadera naturaleza como seres humanos es el amor incondicional y es la compasión. Solo que estas capas del ego, que se han ido formando a lo largo de la evolución, hacen como especie de filtro en donde el ser, esa naturaleza superior de la mente, no puede fluir de forma espontánea y natural. Entonces, todos los ejercicios que desarrolla el budismo, todos los sistemas de meditación, van enfocados a disolver esas capas que dificultan el flujo natural de la compasión y del amor que en realidad somos, y de forma natural y espontánea. Salvador, bueno, animamos a los oyentes a que si quieren saber más, pues sigan en los audios de capítulos anteriores y en esta sección que regresa dentro de 2 semanas, dentro de 2 viernes, dentro de 15 días. Y bueno, y si quieren conocer más, el libro, repetimos, el libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche. Y bueno, Salvador, muchas gracias. Pues de nada, Roberto Carlos. Y nos veremos en el próximo episodio. Nos vemos en los próximos capítulos. Exactamente, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo.